Tomo contacto a esta hora de la mañana con el analista político Pedro Donoso. Pedro, buenos días y bienvenido a Vis a Vis con Yaney Nostroza. Hola, Janet, buenos días. Gracias por la invitación. Pedro, decía yo cuando iniciaba este diálogo y este programa que al ser un juicio contra el presidente de la República necesita aún más rigurosidad, transparencia por parte de la Asamblea Nacional, pero han cometido varios errores de forma que no podemos minimizarlos, toda vez que, como digo, este proceso necesitaba absoluta y total rigurosidad. Y también hay unos cuestionamientos de fondo, que por supuesto será la Corte Constitucional la que decida si en esta conversación, pues que vamos a hablar de estos cuestionamientos de fondo, pues quién podría tener la razón. Pero quisiera empezar con los cuestionamientos de forma. Y es realmente inadmisible o cuestionable que el informe que finalmente llegó al CAL haya llegado con varios errores, entre ellos que hicieron alusión al artículo 131 y no al 129 de la Constitución, como les había convocado. Por otro lado, el informe pues ha sido descrito como una serie de hechos, digamos, como una suma de hechos que buscan de alguna manera acomodarse o pues cumplir con esta exigencia de la Corte Constitucional o de la Constitución de que se acomoden o que cumplan con esta singularización de los delitos penales de los que se le acusa, en este caso concusión y peculado. Quisiera empezar con ello para poder arrancar esta conversación. Usted ha hecho, digamos, un análisis que es supremamente importante, yo concuerdo totalmente, es decir, este proceso que debe ser cuidado desde lo político y desde lo jurídico, evidentemente, ¿no es cierto?, tiene que tener, digamos, el más mínimo atención en los detalles, debe ser muy cuidado, ¿no es cierto?, y muy sostenido, porque de una u otra manera va a entrar en un gran debate público y en un gran debate político, ¿no? Entonces, yo sumaría finalmente a lo que usted plantea, tanto forma, fondo, y yo plantearía contexto también. Es decir, yo, digamos, concuerdo, hay errores de lo que yo puedo entender, yo creo que los abogados, tanto constitucionalistas como penalistas, pueden responder con mucha más suficiencia que yo, son subsanables, es decir, no es que afectan de una u otra manera, digamos, el fondo del tema, pero para eso está la democracia, es decir, será la Corte Constitucional la que determine si eso, digamos, es viable o no, y si esos errores son subsanables o no. Yo me quiero concentrar más que en la forma y en el fondo, en el contexto, y usted acaba de decir algo que es supremamente importante en su introducción, que es, se presenta este juicio político, ¿no es cierto?, en un momento complejo para el país también, digamos, con una azotada de la situación invernal y sobre todo con un terremoto. Un hecho político nunca hay que analizarlo en el presente, siempre tiene un antes, un durante y un después. Entonces, lo que evoca finalmente, lo que puede plantear, digamos, este juicio político en este contexto, en un contexto de terremoto, ¿no es cierto?, es interesante porque hay nuevas fichas que se pueden sumar. Yo en un hilo de Twitter planteaba esto, ¿no es cierto?, es decir, por ejemplo, hoy el gobierno tiene un nuevo margen de maniobra que es poder incluso negociar con los asambleístas provinciales para que su presencia en territorio, ¿no es cierto?, con la ayuda pueda ser mucho más presente y con eso de una u otra manera desmontar el juicio político. Entonces, aquí hay tres cosas supremamente importantes que hay que analizar, ¿no es cierto? El filtro que tiene que pasar por la Corte Constitucional, pero después tiene que atravesar todo el proceso en la Comisión de Fiscalización, pero sobre todo obtener 92 votos. Un llamado a juicio político no necesariamente es censura automática, ¿no? Y creo que ahí está la gran discusión. Pedro, pues entre las cosas de forma y para ya ahondar en el análisis, quisiera terminar con esta parte del tema de forma. Primero, pues pasaron el informe al CAL aludiendo al 130 de la Constitución y no al 129. Hicieron un alcance, lo cual entiendo se puede hacer, pero ese alcance no fue ni revisado ni firmado por los 59 asambleístas que aprobaron ese informe. Entonces, eso ya, digamos, ya es cuestionable, y no porque el fondo quizás se cambie, sino porque la forma tenía que ser perfecta y no lo fue, lo cual devela que son un grupo de asambleístas absolutamente descuidados, por llamarlos de alguna manera, y que no les importa la forma ni el cómo, sino el llegar al objetivo, es decir, que el fin justifica los medios. Otro error allí es que han hecho alusión al delito penal de concusión y peculado, pero
han copiado, han descrito los artículos que estaban en el COIP del 2014 y no en el COIP del 2021. Entonces, ese es otro error, porque lo que decía ayer el constitucionalista André Benavide es que pues se pregunta si pueden digamos, hacer este proceso cuando el tipo penal ya no tiene los mismos elementos. Esa es otra falta de rigurosidad, que dicen, no, eso no importa, finalmente estamos hablando de peculado y de concusión, concéntrense en el nombre, el fondo no importa. Yo sí creo que el fondo importa. ¿Qué opina usted? No, totalmente de acuerdo. Jurídicamente, ¿no es cierto?, hay el principio de que se pueden subsanar esos errores. Entonces, jurídicamente, digamos, no tiene ningún peso. Yo lo que puedo opinar es políticamente, y ahí concuerdo totalmente con usted. Mientras más dudas, ¿no es cierto?, mientras más errores, aunque sean errores subsanables, tenga este juicio político, va a crear más duda finalmente, ¿no? Es decir, es absolutamente natural que la opinión pública, ¿no es cierto?, plantee estas dudas y plantee finalmente estas conclusiones. Es decir, son desprolijos, no les importan los detalles, por lo tanto el fin justifica los medios. Creo que es absolutamente natural tener, digamos, esa conclusión. Yo creo que debieron haber sido mucho más cuidadosos, ¿no es cierto?, en ese sentido. Como les repito, ¿no es cierto?, el tema es subsanable, para eso hay las instancias internas de la Asamblea Nacional y de una u otra manera para eso está la Corte Constitucional también. Entonces es interesante cómo este proceso también pone a prueba la democracia, ¿no? Es decir, estos errores son digamos, impedimentos para que haya un juicio político. Eso lo va a tener que determinar la Corte Constitucional, y eso es, digamos, lo sano de la democracia finalmente, ¿no es cierto?, que hay incluso pesos y contrapesos, pero incluso control, digamos, de uno y otro lado. Pero yo en lo político concuerdo totalmente con usted. Este juicio debió haber sido absolutamente cuidado y yo creo que no lo fue, ¿no es cierto? Y habrá que ver cómo eso repercute en el obtener los 92 votos, que a la final es lo que cuenta, ¿no es cierto? Porque yo había planteado hace unos minutos y lo repito, es decir, una cosa es el planteamiento de un juicio político y otra cosa son los 92 votos para la censura. Son cosas distintas. En mi criterio, digamos, yo creo que no va a haber esos 92 votos si es que pasa, digamos, el filtro de la Corte Constitucional. Pero claro, la gran pregunta es cómo se administra un fracaso, un post-juicio político. Es decir, si no es la Asamblea la válvula de escape, yo creo que serán las calles. Y vamos a tocar ese tema solamente para nuestra audiencia. Incluso la reforma que se hace al COIP en el 2021 establece el delito de concusión con un detalle mucho más profundo sobre cuál es el alcance de ese delito. Es decir, no es menor lo que han hecho, y como estamos conversando aquí con Pedro, más allá de lo que decida la Corte Constitucional, que puede parecerle un detalle que no tiene relevancia, yo sí creo que en la parte política, que es la que se está discutiendo, tenemos que hacer notar como esa legitimidad, ese profesionalismo, esa rigurosidad, esa responsabilidad que en este caso tienen o están poniéndole los asambleístas, toda vez que no se trata del juicio de un ministro o de cualquier funcionario público. Estamos hablando de un presidente de la República que podría terminar destituido y cambiar el orden democrático en nuestro país. Entonces yo digo, ese proceso tiene que ser incuestionable, pero está lleno de errores, solamente por ahí. Como yo decía en un inicio, Pedro, este es una suma de hechos preocupantes, graves, se podría calificar, digamos, hay distintos calificativos a la suma de hechos que han puesto los asambleístas en este informe y que realmente levantan muchas incógnitas que después de este juicio o durante este juicio, si es que se da, el presidente de la República debería aclarar. Pero la pregunta es si esto realmente se acomoda o no se acomoda o se ajusta, porque quizás acomoda es un término bastante superficial. Se debe en lo profesional singularizar la acción denunciada, es decir, si esta suma de hechos logran realmente singularizar la acción denunciada para que esto sea analizado por la Corte Constitucional. En términos políticos, dígame usted cómo ve el tema. Porque, pues sí, políticamente puede haber muchas razones para estar enojados con el presidente de la República, para reclamarle y pedirle explicaciones. Pero yo no sé si esa suma de hechos se ajustan a lo que dice la Constitución.
A ver, es muy interesante este debate, ¿no es cierto? Bueno, por lo menos para mí, no sé si para el público en general, porque aquí se viene la gran discusión de cuál es el límite de lo jurídico, de cuál es el límite de lo político, ¿no? Exacto. Entonces, yo he aprendido un montón, la verdad, con los debates que existen finalmente, porque además me parece que este es un debate que le hace mucho bien a la democracia. Claro. Es decir, debatir sobre esto está muy bien. Que haya una intención de juicio político está muy bien, porque quiere decir que la democracia empieza a funcionar. ¿No? Que no hubiese, por ejemplo, un juicio político al presidente y que la asamblea de un golpe de Estado sería una cosa, o que el presidente finalmente de un golpe de Estado sería otra cosa. Y eso nos cuesta más. Yo creo que la democracia es debate incluso de este tipo de temas en específico, ¿no es cierto? La gran discusión es que tenemos que regresar a ver algún tipo de precedente. Y ese precedente, el único que se tiene finalmente a la mano es el de Jorge Glass. Y hay que comparar, digamos, los dos procesos, ¿no es cierto? Entonces, hay actores, abogados que te dicen a favor o en contra, hay abogados que te dicen, claro, la censura de Jorge Glass se venía, a pesar de que no fue una censura por juicio político, se venía porque Jorge Glass ya tuvo una sentencia en primera instancia, ¿no es cierto?, por el caso de Brecht, en donde, a pesar de que no se singularizaba, digamos, el acto específico, ¿no es cierto?, pero ya tenía una sentencia. Otros te dicen que están, digamos, en contra, que esa sentencia no fue de ejecutoriada, es decir, una sentencia de primera instancia, por lo tanto, finalmente no tenía un peso total o un peso concluyente, ¿no es cierto? Hay otros que te dicen que hay una investigación en la Fiscalía que de una u otra manera podría involucrar dentro de la instrucción fiscal, ¿no es cierto?, al presidente y con eso singularizarlo. Es decir, creo que hay un debate muy profundo y es supremamente interesante. Ahí el tema, más allá de todos los debates que se tengan, es que a la larga en lo político no importan los argumentos, por más feo que suene, importan los votos, ¿no? Entonces, finalmente no importa cuál sea el argumento, si hay o no hay los 92 votos. Sin embargo, en estos pequeños detalles que usted ha planteado, son los que pueden sumar o restar los votos. Es decir, mientras más cuestionado es un proceso, ¿no es cierto?, por forma, por fondo, por aplicación de artículos, por errores que se cometan, es menos probable que haya esos 92 votos. Es decir, los argumentos para no tener los 92 votos los podrían estar dando la oposición que se ha equivocado tanto en este proceso político. Por lo tanto, es absolutamente menester que se cuide este proceso político, como, digamos, usted muy bien lo ha planteado. Fíjese que aquí hay algunas contradicciones que también hay que visibilizarlas y hay que analizarlas, porque pues son contradicciones que realmente nos develan cómo y nos ponen sobre la mesa cómo los asambleístas de una u otra bancada acomodan su posición acorde a lo que les conviene y no acorde a las normativas, como para poder como audiencia, como ciudadanía, como pueblo, tener una posición clara frente a las cosas. Entonces, primero se han pasado todos estos años protestando en contra de un juicio político que se le hizo a Jorge Glass, que finalmente terminó censurado, luego, como Pedro está señalando, luego de una sentencia en primera instancia. Es decir, ya había un proceso dentro de la Fiscalía, ya estaba vinculado dentro de un proceso de corrupción que singularizaba los delitos, y eso a partir de ahí, de esa sentencia en primera instancia, que para muchos en ese momento era ya tarde, se hace un juicio político y se censura a Jorge Glass. Entonces, se han pasado todos estos años diciendo que ese juicio político no tenía razón de ser porque no había una sentencia en firme. Y ahora, en cambio, pues pretenden hacer este juicio político diciendo que si ya se lo hicieron a Jorge Glass, entonces se lo pueden hacer a Guillermo Lasso. Entonces, ¿qué vale? ¿Estaba bien lo que hicieron con Jorge Glass o no? Porque si no estaba bien, ¿cómo lo repiten? Sí, eso también creo que vale la pena conversar sobre eso, porque hay que tener clara la posición como ciudadanos frente a lo que está sucediendo sobre lo que está bien y lo que está mal. Totalmente de acuerdo, porque a la larga somos un país del quién y no del qué. Aquí. Pedro, el micrófono se apagó. Sí. Creo que lo mejor va a ser, no sé si te puedes quitar los audífonos, a veces fallan. Pero bueno, mientras retomamos este contacto con Pedro Donoso, yo creo que es importante entrar en estos detalles, porque causa... Ahí sí, Pedro. Decía yo que vale la pena entrar en estos detalles porque causan mucha confusión. Es decir, dicen, no, es que si ya se lo hicieron a Jorge Glass, pues se lo podemos hacer a Guillermo Lasso. ¿No estaba mal eso? Si estaba mal, ¿cómo repetimos lo que está mal en la historia? ¿Para qué? ¿Para que volvamos de error en error?
o sea, de violación en violación de los derechos. O sea, para mí, pues, lo que, de acuerdo a la Constitución y a la ley, lo que se hizo con Jorge Glass estaba correcto, pero se han pasado diciendo que no. Ahorita ya no sé qué es lo correcto. Entonces, no sé si con su opinión nos puede orientar más. No, yo concuerdo, no sé si me escuchan ahí. Sí, ahí estamos bien. Ya, yo concuerdo, ¿no es cierto? Porque a la larga, la gran tragedia de este país, decía, es que somos un país del quién y no del qué. Es decir, aquí no importa el qué, digamos, importa el quién. Y con base a eso nosotros establecemos argumentos. Y estoy totalmente de acuerdo con usted, digamos, ¿no es cierto? El un lado hoy está a favor de un juicio político, ¿no es cierto? Cuando en su momento en el juicio político de Glass estaban en contra y viceversa, digamos, ¿no? Es decir, muchos de los que estaban finalmente, digamos, en contra, muchos de los que finalmente querían ese juicio político hoy están en contra y utilizan los mismos argumentos. Yo creo que en esa gran discusión, claro, entra el derecho y el derecho es el que nos tiene que zanjar y decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la situación primera y la segunda situación? Yo creo que ahí está la Corte Constitucional finalmente, ¿no es cierto? Como un filtro para decirnos esto es constitucional o no es constitucional. Esa es la magia de la democracia, que nosotros nos podemos sentar y opinar, pero vendrá finalmente, ¿no es cierto?, los estamentos democráticos que están creados por la Constitución para decirnos esto tiene asidero o esto no tiene asidero finalmente, ¿no es cierto? Sin embargo, como le digo, este es un proceso laxo, y es un proceso laxo en donde, a pesar de que puede parecer una tontería lo que voy a decir, los argumentos pueden tener menor peso que los votos. Entonces yo creo que el accionar político de un lado y del otro, del gobierno y de la oposición, pesa mucho más que cualquier otra cosa. Por eso, finalmente, ¿no es cierto?, la gran operación política que se haga en la institucionalidad, tanto, digamos, para durante el proceso como para la obtención o no obtención de los 92 votos, creo que ahí está la gran discusión. Y con esa discusión me voy a quedar porque estamos en esa alerta, ¿no?, de qué es lo que hará ahora la Corte Constitucional, quién pasa a tener la responsabilidad sobre la calificación de este informe que ha enviado ya el CAL, que tiene que regresar justamente a la Asamblea Nacional para ser pues analizado y preparado por la Comisión de Fiscalización y luego ir al Pleno. Es decir, todavía falta un proceso y en este proceso que se están develando tantas cuestiones sueltas que quedan por allí, tanta falta de rigurosidad, pues puede incidir, como dice Pedro, en finalmente la decisión y el voto de los asambleístas. Veamos qué sucede. Gracias, Pedro, por estar esta mañana con nosotros. Gracias por la invitación, Janet. Buena semana.